laboratorio que utilizamos cuando extraemos muestras sanguíneas. Todos, cada uno de nosotros alguna vez hemos tenido contacto con estos tubos, así que ahora, el día de hoy, pues veremos algunas sugerencias y comentarios sobre el uso de estos tubos. Al usarlos nos hemos dado cuenta que cada uno de los tubos tiene una tapa de color distinto, entre los cuales podemos encontrar una de color rojo, que no contiene ningún anticoagulante y que se utiliza para estudios de laboratorio como son la química sanguínea, inmunología, serología y electrolitos séricos. Así también está el tubo celeste, que como aditivo o anticoagulante contiene el citrato de sodio y se utiliza para pruebas de población o tiempos de población. Así también existen otros tubos como el verde y el verde claro, que cada uno tiene como aditivo o anticoagulante heparina de litio, el verde claro más que el separador, y ambos se utilizan para química sanguínea y estudios de linfocito. Por otro lado, tenemos el tubo lila, que contiene como aditivo o anticoagulante el ETA, que es ácido etildiaminotetraacético, y se utiliza generalmente para biometría hemática y banco de sangre. Por último, menos usado que los demás, está el tubo gris, que contiene fluoruro de sodio y se utiliza para la medición de glucosa. Existen muchos otros colores de tapa, como el amarillo, que se utiliza para pruebas de paternidad, el naranja, que se utiliza para determinaciones en suero, el beige, para determinación de plomo, el azul marino, para exámenes toxicológicos o química nutricional, y el blanco, que contiene ETA también, y el separador, que se utiliza para determinar cargas virales. Como hemos visto, estos tubos con estos colores de tapa, generalmente nosotros como personal de la enfermería casi no los usamos. Por lo tanto, hablaremos de los tubos más usados. Cuando extraemos nosotros la sangre, existe una controversia, ya que hay diferentes bibliografías que nos sugieren un orden en la extracción de la sangre, el orden que vamos a usar los tubos durante la extracción de la sangre. No es un estándar, ya que investigando hemos encontrado, algunos sugieren un orden, otros sugieren otro. De estos tubos, tomé como base esa, nos sugiere el siguiente orden. Cuando vamos a extraer muestras sanguíneas, para lo cual en ese momento vamos a requerir hemocultivos, pues siempre será primero la toma de hemocultivos. El frasco que utilizaremos para hemocultivos. Posteriormente se utilizará el tubo que contiene citrato, todo aquel tubo que contenga citrato, generalmente son los azules o de tapa azul. Posteriormente utilizaremos los tubos que no tienen aditivo, generalmente nosotros conocemos el tubo rojo. Posteriormente el verde, que contiene heparina, luego el morado, que contiene el conocido ETA, y por último el gris, y así sucesivamente, que contiene oxalato. Les vuelvo a recordar, este es una sugerencia por el fabricante de estos tubos, pero existen diferentes bibliografías que marcan diferentes órdenes. En esta ocasión, el orden sugerido es este. Bueno, eso que le acaba de explicar uy, alguien tiene ahí el micrófono bien jodido. Esto que le acaba de explicar es el orden en el que se deben tomar las muestras. ¿Por qué? Porque a veces pasa que le mandan a un paciente no uno, sino varios exámenes de sangre al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces miren que él acá nos explicó para qué servía cada tubo. ¿Sí? ¿El hemograma en cuál lo tomo? ¿En cuál de todos estos va el hemograma? A ver, ¿qué dice el público? Uy, vea, apenas están entrando, vea. Carajo.
Mayerly, ¿en cuál iría el hemograma, Mayerly? En el verde, En el verde, dice Mayerly. ¿Por qué? ¿Lo dice por los linfocitos? sí. No. El hemograma va en el tubo de etapa lila. ¿Por qué? Porque es que estudio de linfocitos es solo linfocitos. Y yo ya les dije que el hemograma mira serie roja, serie blanca y plaquetas. La única forma de yo poder estudiar no solo los linfocitos, sino también los glóbulos rojos y las plaquetas es con un hemograma. ¿Ya? ¿Dónde se toma el hemograma? Aquí está, biometría hemática. ¿Sí? En algunos textos los van a encontrar con otro nombre. Por ejemplo, acá en esta presentación lo llamaban hematología completa. Es lo mismo. Hematología completa, biometría celular, ¿sí? Todo lo que se refiera a células de la sangre, ¿sí? Sean eritrocitos, plaquetas, linfocitos, porque es que miren, linfocitos, para empezar, ni siquiera son todos los glóbulos blancos. Los linfocitos son uno de entre 5 tipos de glóbulos blancos. Entonces, con esto solo estaríamos viendo los linfocitos. No estaríamos viendo ni los neutrófilos, ni los eosinófilos, ni los monocitos, nada de eso, solo linfocitos. Y los linfocitos son uno entre 5 tipos de glóbulos blancos. Entonces tampoco me sirve para mirar los otros tipos de glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver toda la parte celular de la sangre completa, tengo que tomar un hemograma. Y un hemograma es lo mismo que biometría hemática, ¿sí? En bancos de sangre, claro, también se usan en bancos de sangre cuando necesitan saber el tipo de sangre del paciente y hacer pruebas de sangre entre la sangre del donante con la sangre del receptor, ¿sí? Del paciente. Lo que se llaman las pruebas cruzadas, se llaman. Las pruebas cruzadas toman una muestra de sangre, ¿sí? Que se toma con este tarro, el, el tubo conecta, el anticoagulante ECTA se llama, y exponen una cantidad de sangre del que tú le tomaste al paciente con una de la sangre que tienen en la bolsa y hacen la prueba. Si reacciona de forma violenta, entonces esa sangre no se puede pasarle a ese paciente, no se le puede donar esa sangre. Tienen que elegir otra de otro tipo. ¿Ya? Esas son las pruebas cruzadas. Para los tiempos de coagulación, este que está acá, eh, pruebas de coagulación no es solo plaquetas, porque ya, como ya lo dijimos, plaquetas se mide en hemograma, es decir, en este de acá, tubo de tapa lila. Saco el resaltador. El hemograma va aquí y aquí se toma plaquetas, ¿ya? Ah, pero es que las plaquetas ayudan en la coagulación, sí, es verdad, pero existen otras pruebas de coagulación que son estos que están aquí, las pruebas de coagulación son dos, creo que tres, ¿ya? Son tres, sí. Velocidad de eritrosedimentación globular, PT y PTT. ¿Qué es eso de PT y PTT? Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Esas dos pruebas son las pruebas de coagulación. Es decir, se mide qué tan rápido coagula la sangre. Entonces, esas pruebas de coagulación van a ir en el tubo de etapa azul claro o azul celeste, ¿ya? Y tiene un tipo anticoagulante diferente, que es el citrato de sodio o citrato sódico, ¿ya? Para todo lo que tiene que ver con química de la sangre, ¿sí? Miren que acá nos mencionan que el verde claro, pero si yo quiero mirar toda la parte bioquímica completa, lo mejor es el tubo de tapa roja o tubo seco, que es el amarillo. No este amarillo que aparece más adelante en el video, ese amarillo no. Es un rojo con amarillo. El tubo seco tiene el anticoagulante seco, como el nombre lo dice, al fondo. Entonces ustedes ven un tubo que en el fondo tiene como una gel pegada, ese es el tubo seco. Y el tubo rojo no tiene nada, no tiene ningún anticoagulante. ¿Listo? Entonces, esos son los que se utilizan para todo lo que es la química de la sangre, incluyendo los electrolitos, que ya les dije cuáles eran los electrolitos, ¿no?
¿Sí estaban atentos cuando hablé de los electrolitos? A ver, preguntémosle a Martínez Lorena. Lorena, ¿cuáles eran los electrolitos? Lorena, ¿sí nos escuchas? Lorena se quedó dormida. Sí, profe. ¿Cuáles eran los electrolitos? ¿Recuerdas los electrolitos? No, profe. Los electrolitos son los que vimos acá de último. Míralos. ¿Cuáles son los electrolitos? El sodio, el potasio y el cloro. ¿Sí? Eso no se les puede olvidar nunca. Electrolitos, sodio, potasio y cloro. ¿Vale? Entonces, todo lo que son pruebas de laboratorio donde usted le pidan electrolitos del paciente, ya saben qué tubo deben elegir. El tubo de tapa roja. ¿Ya? Y para otras pruebas de química sanguínea, ¿como qué? Como por ejemplo mirar el nivel de glucosa del paciente, como mirar el colesterol del paciente, ciertas hormonas que hay en la sangre también, todo eso se mide en este tubo, ¿ya? Entonces, los tubos más usados son esos tres. El tubo de pruebas químicas, el de pruebas de coagulación y el del hemograma, ¿sí? Hemograma, ya sabemos, tubo de tapa lila, anticoagulante ECTA. Pruebas de coagulación, tubo de tapa azul celeste, anticoagulante de citrato de sodio. Bioquímica sanguínea y electrolitos, tubo seco o tubo de tapa roja, que no tienen anticoagulante, o si es el tubo seco, pues el anticoagulante está en forma de gel, forma seca. El tubo de tapa gris sirve para glucosa, pero es que este también me sirve para medir glucosa, porque este mide química sanguínea. Entonces, por eso muy rara vez se usa el gris. ¿Ya? Para acá, de estos raros, estos diríamos que estos son los raros, los que casi nunca se usan. De estos raros, ¿cuál es el que más se usa? El blanco. El blanco lo usan mucho, miren acá lo dice, para determinar carga viral. ¿Sí? Entonces, el blanco lo usan para las pruebas de VIH. Yo necesito saber si un paciente tiene VIH, tubo de tapa blanca. ¿Listo? Entonces, y ya lo demás que él nos habla acá en el video es como el orden, ¿sí? ¿En qué orden deben ir? Es decir, usted tiene un paciente que le han mandado todos estos exámenes, todos los que vimos ahorita, ¿sí? Le han mandado bioquímica, electrolitos, le mandaron pruebas de coagulación, le mandaron hemograma, y yo necesito saber en qué orden debo envasar los tubos, es decir, cuál lleno primero, cuál lleno de segundo. Entonces, si ustedes buscan en internet, como él dice, se contradicen mucho. Unos dicen que no, que primero el rojo, otros dicen no, que primero el morado, otros van a decir que no, que primero el descitrato sódico. Entonces, la recomendación que él nos da es la recomendación que dan los fabricantes, es decir, las personas que se dedican a crear estos tubos. ¿Sí? Y pues esa yo diría que es la que más importa a fin de cuentas, ¿no? Porque ellos son los dueños de estos tubos. Entonces ellos deben de saber qué anticoagulante es mejor, cuál se debería llenar primero, ¿ya? Entonces la recomendación es que siempre que tengamos un paciente que le han mandado muchos exámenes de sangre y necesita usar varios tubos, siempre el que debería llenarse primero es el de citrato sódico, ¿sí? Es el que se debe llenar primero. ¿Ya? Bueno, este debería ser el primero, siempre, el tubo azul claro. Si el paciente tiene hemocultivo, entonces ahí sería el primero el hemocultivo, ¿ya? Solo si le han mandado hemocultivo, que no siempre pasa. A veces el paciente le mandan todos estos, pero hemocultivo no, ¿ya?
Si le mandan hemocultivo, entonces ya sabemos que el primero debe ser el hemocultivo. Lo que pasa es que generalmente son los enfermeros jefes los que toman el hemocultivo, ¿ya? Pero eso no significa que ustedes no sepan cómo tomar un hemocultivo, ¿ya? El hemocultivo se diferencia de todos estos porque todos estos tienen técnica séptica, pero tú no tienes necesidad de usar guantes estériles, ¿sí? Tienes que usar guantes limpios. En cambio, el hemocultivo requiere que la persona, aparte que use técnica séptica y sea muy riguroso con eso, use guantes estériles. Es decir, este es el único examen de laboratorio donde se le pide a la persona que lo va a tomar que use guantes estériles. ¿Listo? De resto, los demás no. Con guante común y corriente. Guante limpio. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene hemocultivo, hay que ser muy rigurosos. Como si estuviéramos preparando al paciente para un procedimiento invasivo, como si estuviéramos preparando al paciente para una curación de heridas, más o menos así. Se debe desinfectar la piel con solución yodada o yodopovidona, que es lo mismo que el isodine. Se limpia bien profundamente la piel, se limpia y se vuelve otra vez. Más o menos los protocolos de los hospitales, con eso sí son muy exigentes, más o menos piden que desinfectes 2 veces en cada brazo al paciente, 2 veces y en cada uno de los 2 brazos al paciente. Se desinfecta 2 veces con solución yodada, ¿sí? Y se pide que el profesional de la salud se ponga sus guantes estériles, ¿ya? Y tome la muestra. Los tubos para hemocultivos son diferentes a todos estos. Mírenlo acá en la imagen. Estos tubos de hemocultivo parecen una botellita de vino pequeña, ¿sí? Son transparentes y tienen forma de botellita. Voy a buscarles alguna imagen en internet para que ustedes lo vean y miren la diferencia entre un tubo hemocultivo y un tubo de muestra de sangre. Ambos son en vena, sí, ambos son de sangre venosa, pero miren la diferencia. Aquí está. ¿Sí ven? Algunos tienen esta forma cuadrada, ¿ya? Y otros tienen esta forma como de tubo de vino. Y esas son las muestras de hemocultivo, ¿ya? Mientras que este otro es el de sangre común y corriente. ¿Listo? Miren la diferencia. Este es de hemocultivo, este sería el anticoagulante ECTA, este sería el tubo sin anticoagulante, ¿ya? Este es el tubo seco, miren el gel acá está en seco, y creo que este es el de citrato sódico, ¿ya? Este grandote creo que es el de pruebas de linfocitos, y este otro grandote, con temor a arriesgarme, creo que es de proteinuria, no estoy seguro. Habría que mirar. Miremos esta otra. Entonces miren el tubo seco. Es este de tapa amarilla. Este es el tubo seco del gel. Este gel, esto es un anticoagulante, ¿ya? Pero al mezclarse con la sangre no se va a coagular. Esto es lo que evita que la sangre se coagule. El tubo de tapa roja, como no tiene anticoagulante, pues debería llevarse rápido al laboratorio, ¿no? Bueno. Y los democultivos son estos. Y miren que acá nos indica el volumen que debe llenarse. Son 3 tubos generalmente, ¿no? Aerobios, anaerobios y bacterias o micobacterias. Este sirve para hongos, ¿sí? Entonces, con esto se descarta si el paciente tiene alguna bacteria o algún hongo, ¿ya? Y miren que acá nos da el volumen de sangre que se debe llenar, 1.5, de 1 a 5 mililitros, de 8 a 10 y de 8 a 10. Miren que es harta cantidad de sangre, ¿ya? Se pide bastante sangre, 8 a 10 mililitros es bastante, ¿ya? Entonces, siempre la prioridad va a ser las muestras de los cultivos, es decir, este sería el primer examen de sangre. Y pues lo más probable es que con toda la cantidad de sangre que le estaríamos extrayendo al paciente con estos frascos de hemocultivo, pues lo más probable es que
se deje reposar al paciente varias horas antes de tomarle esto, porque es que son muchas muestras de sangre, ¿sí? Bueno, eso es lo que él nos está diciendo acá. Para las compañeras que se unieron tarde, voy a volver a repetirles el video, ¿sí? Voy a volver a repetirles el video y vamos a una pausa que no hicimos pausa ahorita. Al usarlos nos hemos dado cuenta que cada uno de los tubos tiene una tapa de color distinto, entre los cuales podemos encontrar una de color rojo, que no contiene ningún anticoagulante y que se utiliza para estudios de laboratorio como son la química sanguínea, inmunología, serología y electrolitos éticos. Así también está el tubo celeste, que como aditivo o anticoagulante contiene el citrato de sodio. Y se utiliza para pruebas de coagulación o tiempos de coagulación. Así también existen otros tubos como el verde y el verde claro, que cada uno tiene como aditivo o anticoagulante heparina de litio, el verde claro más el separador, y ambos se utilizan para química sanguínea y estudios de linfocitos. Por otro lado, tenemos el tubo lila, que contiene como aditivo o anticoagulante el ETA, que es ácido etildiaminotetraacético, y se utiliza generalmente para biometría hemática y banco de sangre. Por último, menos usado que los demás, está el tubo gris, que contiene fluoruro de sodio y se utiliza para la medición de glucosa. Existen muchos otros colores de tapa, como el amarillo, que se utiliza para pruebas de paternidad, el naranja, que se utiliza para determinaciones en suero, el beige, para determinación de plomo, el azul marino, para exámenes toxicológicos o química nutricional, y el blanco, que contiene ETA también, gel separador, y se utiliza para determinar cargas virales. Como hemos visto, estos tubos con estos colores de tapa, generalmente nosotros como profesionales de la enfermería casi no los usamos. Por lo tanto, hablaremos de los tubos más usados. Cuando extraemos nosotros la sangre, existe una controversia, ya que hay diferentes bibliografías que nos sugieren un orden en la extracción de la sangre o el orden que vamos a usar los tubos durante la extracción de la sangre. No es un estándar, ya que investigando hemos encontrado, algunos sugieren un orden, otros sugieren otro, pero el laboratorio fabricante de estos tubos, tomé como base esa, nos sugiere el siguiente orden. Cuando vamos a extraer muestras sanguíneas, para lo cual en ese momento vamos a requerir hemocultivos, pues siempre será primero la toma de hemocultivos. El frasco que utilizaremos para hemocultivos. Posteriormente se utilizará el tubo que contiene citrato, o todo aquel tubo que contenga citrato, generalmente son los azules o de tapa azul. Posteriormente utilizaremos los tubos que no tienen aditivo, que generalmente nosotros conocemos el tubo rojo. Posteriormente el verde, que contiene heparina, luego el morado, que contiene el conocido ETA, y por último el gris, y así sucesivamente, que contiene oxalato. Debo recordar, esta es una sugerencia por el fabricante de estos tubos, pero existen diferentes bibliografías que marcan diferentes órdenes. En esta ocasión, el orden sugerido es este. Recordemos que nosotros, como profesionales de la salud, generalmente usamos tubos, que es el rojo, el azul y el morado. Los tubos que contienen una tapa roja, recordemos que los estudios que podemos ver con ellos son química sanguínea, pruebas de inmunología y algunos exámenes especiales. Dentro de la química sanguínea podemos encontrar glucosa, nitrógeno ureico, creatinina, colesterol, bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, proteínas, albúmina, glubina, triglicéridos, ácido úrico y electrolitos, entre otros. Como pruebas de inmunología encontraremos la hormona gonadotropina crónica humana, pruebas de serología, pruebas de proteína D y eosinófilos en hemoconasa.
Como exámenes especiales podemos encontrar el T3, T4, TSH, prolactina, antígeno prostático, entre otros. Como recomendaciones o especificaciones tenemos que si vamos a tomar una química sanguínea se requiere mínimo un ayuno de 12 a 14 horas y no beber alcohol durante 24 horas previas al examen. Si requerimos pruebas de creatinina, pues el ayuno mínimo debe de ser 6 horas. En el caso de que sean solamente electrolitos séricos, no se requiere el ayuno. Tampoco se debe obtener la muestra para electrolitos séricos durante la hemodiálisis. El tiempo de transporte una vez tomada la muestra máximo es de 1 hora. El volumen mínimo, si es en pacientes pediátricos, es de 2 mililitros y en adultos es de 2 a 5 mililitros. Recordemos que también ya existen algunos tubos de micromuestras, a lo cual el volumen es un poco más pequeño. Así también tenemos el tapa azul, que como recordamos nos sirven para tiempos de coagulación. Por último, de los más usados también es el de tapa lila, que nos sirve para biometría hemática en sangre total y exámenes de hematología, entre las cuales encontramos para grupo sanguíneo, para hemoglobina, para hematocrito, para recuento plateletario, COMS directo, COMS indirecto, hemoparásitos, velocidad de sedimentación glomerular, extendido de sangre periférico y recuento de reticulocitos, entre otros. Y como recomendaciones nos pide que no se deben de beber bebidas alcohólicas 24 horas previas al examen y tampoco fumar en esas 24 horas previas al examen. Algunas recomendaciones durante la toma de la muestra. Todos, o casi la mayoría, utilizamos torniquete al momento de tomar la muestra. Por lo tanto, nos sugieren que la ligadura o el torniquete debe ser colocado de 7 a 10 centímetros por encima del sitio de punción cuando ya hayamos elegido el sitio de punción. Una vez que se haya logrado puncionar o canalizar la vena, nos sugiere que debemos de desligar inmediatamente después para evitar problemas. También, como sugerencia, en el llenado nos dice que debemos de respetar el volumen de llenado de cada tubo y en especial el de coagulación, como nos lo muestra aquí. Si vemos cada uno de los tubos, tiene una muestra que nos indica, o una guía, o una marca que nos indica hasta dónde debemos de llenar los tubos, como nos indica esta flecha. Si no seguimos estas recomendaciones, esto puede alterar el equilibrio entre el líquido y los elementos sólidos de la sangre, aumentando el rango de los valores entre 10 al 15% de margen de error. Aumenta este margen de error. Recordemos, tenemos menos cantidad de sangre, pues hemoconcentramos la muestra y si vemos mayor sangre, pues la hemodiluimos con el anticoagulante que contienen estos tubos. Por lo tanto, nos sugiere que debemos de respetar este orden. También, a veces el laboratorio, si bien recordamos, muchas veces nos ha devuelto la muestra porque nos dice que se encuentra hemolizada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemólisis? Entre las más frecuentes es el uso de jeringa con aguja, dice que aumenta el riesgo de hemólisis, porque no tenemos el control de la presión con la que extraemos ni con la que introducimos la sangre hacia los tubos. Por lo tanto, también la presión negativa excesiva del émbolo puede causar hemólisis. Así también, usar accesorios innecesarios, como la llave de 3 vías, aumenta el riesgo de hemólisis. Llenar los tubos del laboratorio sin deslizar la sangre por la pared, es decir, si utilizamos una jeringa, no debemos dejar caer fuertemente la sangre hasta la base del tubo, ya que esta caída y aparte la presión que generamos puede causar hemólisis. Lo ideal es invertir ligeramente el tubo y deslizar por la pared la sangre. Eso era lo que les estaba diciendo hace un rato cuando estábamos viendo el video de la chica. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tubo no se debe llenar recto? Es por eso, porque viene la sangre. Si está recto el tubo, va a caer en picado hacia abajo y al golpear la sangre acá abajo, puede haber hemólisis. ¿Qué es hemólisis?
que se mueren las células de la sangre. Y cuando vaya a medirlas en un hemograma, el bacteriólogo pues no las va a encontrar. Va a encontrar que la muestra de sangre es inservible. ¿Listo? Entonces, yo les decía que con las chicas miraran que ella llenaba el tubo, lo llenaba acostado, el tubo diagonal, ¿sí? Inclinado como tirando hacia acostado el tubo. ¿Por qué? Porque al llenarlo el tubo de esa forma acostada, pues la sangre golpea con las paredes y no con el fondo, sino con las paredes, ¿ya? Entonces no, es menor riesgo de hemólisis. Y cuando se agita el tubo, que es el movimiento de agitar, realmente no es que lo agitemos, sino que más bien estamos invirtiendo el tubo de arriba hacia abajo suavemente, ¿ya? Entonces, cuando alguien agita el tubo fuertemente, hemólisis también, ¿ya? Por eso dice acá, causas de hemólisis, llenar los tubos sin deslizar la sangre por la pared de los tubos, ¿sí? Bueno, usar presión negativa excesiva en el émbolo, entonces es decir, hacer succionar con mucha fuerza la jeringa también. Entonces, esas son causas de hemólisis, ¿sí? Por eso les decía yo, bueno, nos queda menos de un minuto, ya nos va a sacar otra vez la sesión. Agitar las muestras enérgicamente también puede ser una causa de hemólisis. Recordemos que no se deben de agitar los tubos que contienen anticoagulante para mezclarlo con la sangre. Simplemente es invertir. ¿Y qué es invertir? Es poner de cabeza y regresar nuevamente a su posición original el tubo 2 o 3 veces. Hay bibliografías que nos sugieren cuántas inversiones deben tener los tubos para que haya una buena mezcla. Generalmente, o un estándar debe ser de 5 a 8 inversiones. No. Bueno, niños, dejamos ahí porque nos va a sacar la sesión otra vez. Entonces, hacemos una pausa, unos 10 minutos. Son las 4:15, entonces por ahí a las 4:25, 4:28 más o menos, como para que alcancen a tomar algo de cafecito y volvemos. ¿Sí? Recuerden que nosotros terminamos a las 5.